Los ricos usan dinero que no es suyo para ganar más dinero. No es trampa. No es ilegal. Se llama apalancamiento financiero. Y casi nunca se explica bien porque suele venir envuelto en jerga diseñada para que desconectes. En 8 minutos, ¿qué es, cómo funciona y cuándo se convierte en la trampa más cara de tu vida? Quédate hasta la regla número 3, porque es la que separa la deuda que construye de la deuda que entierra. Imagina dos personas. Las dos empiezan con 10.000 euros. La primera los mete en el banco. Le dan un 1 y pico por ciento de interés anual. Esos son unos 100 euros al año. 10 euros al mes. El precio de una suscripción de streaming que probablemente tienes activa ahora mismo. La segunda usa esos 10.000 como palanca. Los pone de entrada para controlar algo que vale mucho más. Si ese activo sube un 10%, ha ganado varios miles sobre su inversión inicial. Mismo punto de partida. Resultados completamente distintos. La diferencia no es suerte. No es que una tenga más dinero. Es que una entiende el apalancamiento y la otra no. Si alguna vez has pedido un préstamo para comprar algo que valía más de lo que tenías, ya has usado apalancamiento. Una hipoteca es apalancamiento. Un crédito de coche es apalancamiento. La pregunta no es si lo estás usando. La pregunta es si está trabajando para ti o en tu contra. Una palanca física multiplica la fuerza. Con la palanca adecuada puedes mover un peso que no podrías mover solo. En finanzas, el apalancamiento multiplica el capital. Pones una parte de tu dinero, pides prestado el resto y controlas una cantidad mucho mayor. Ejemplo simple. Tienes 10.000 euros. El banco te presta 90.000. Controlas 100.000. Por cada euro tuyo, mueves 10. El apalancamiento no crea rentabilidad. La amplifica. Si lo que compras ya es rentable, lo hace más rentable. Si no lo es, lo hace más ruinoso. No es bueno ni malo. Es una herramienta. Y como cualquier herramienta poderosa, en manos de quien no la entiende puede destruirte. En manos de quien sí la entiende, puede acelerar mucho el camino. La lógica es simple. Se usa apalancamiento cuando lo que compras renta más de lo que te cuesta el dinero prestado. Imagina un local comercial. Vale 300.000 euros. Puede alquilarse por 3.000 al mes. Esos son 36.000 al año. Un 12% sobre el precio del local. Si lo compras con todo tu dinero propio, esa es tu rentabilidad, 12%. Si pides al banco el 80% a un 4% de interés, el coste anual del dinero prestado son unos 9.600 euros. Pero el alquiler sigue siendo 36.000. Sobre tu dinero propio, la rentabilidad bruta puede superar el 40%. Antes de gastos e impuestos, que siempre hay que contar. Mismo local, mismo alquiler. La diferencia la hace entender cuánto te cuesta el dinero prestado versus cuánto te rinde el activo. El apalancamiento tiene una propiedad que muy poca gente entiende hasta que la vive. Amplifica igual en las dos direcciones. Si tu inversión sube un 10% y estás apalancado 10-1, ganas el equivalente al 100% de tu dinero. Si baja un 10%, pierdes todo tu dinero. Y si baja un 11%, debes dinero. Dinero que no tenías. En 2008, millones de personas habían comprado inmuebles apalancadas al máximo. Cuando los precios cayeron, debían más de lo que valían sus casas. El banco cobra primero. Tú absorbes el golpe. La trampa no es el apalancamiento. La trampa es usarlo sobre algo que no entiendes, en un momento que no controlas, con dinero que no puedes permitirte perder. Antes de apalancarte, necesitas saber exactamente cuánto te cuesta el dinero prestado. No aproximadamente. Exactamente. Si un préstamo te cuesta un 6% y lo que compras renta un 4%, estás perdiendo dinero aunque todo parezca ir bien. Eso se llama apalancamiento negativo. Deuda cara disfrazada de inversión. Como regla práctica, si la rentabilidad esperada no supera el coste del dinero por un margen claro, antes de firmar cualquier préstamo, escribe 2 números en un papel. Coste del dinero. Rentabilidad esperada. Si no hay margen claro entre los dos, no sigas. A más apalancamiento, más potencial de ganancia y más posibilidad de pérdida total. No son cosas separadas. Son la misma cosa. Una regla prudente, especialmente si estás empezando, no te apalanques más de lo que podrías soportar si el activo cae un 30%. Las caídas fuertes no son ciencia ficción. Incluso los mercados más estables del mundo las han vivido muchas veces. Y si tu plan solo funciona cuando todo sube, no tienes un plan. Tienes una apuesta. Calcula qué pasaría si el activo baja un 30%. Si esa cifra te deja sin colchón o en números negativos, el nivel de apalancamiento es demasiado alto. Esta es la que casi nadie aplica. Y es la causa raíz de la mayoría de ruinas financieras que parecen accidentes pero no lo son. El apalancamiento no arregla una mala decisión. La amplifica. Si ya era un error, lo convierte en un error más caro.
La prueba de que entiendes un activo es simple. Puedes calcular qué entra, qué sale y cuánto aguantarías si algo falla. Si no puedes hacer ese cálculo, no lo entiendes suficiente. No todavía. Y si el activo no puede pagar su propia deuda desde el principio, tú eres el plan de emergencia. Y ahí empieza la presión. Antes de cualquier inversión apalancada, escribe 3 números. Ingresos del activo, coste del préstamo, gastos del activo. Si el resultado es negativo, necesitas saber exactamente cuánto tiempo puedes sostenerlo y con qué. Si no tienes esa respuesta, no estás listo. Te presento a Carlos. 40 años, sueldo de 2.000 euros al mes. Un día tiene 30.000 euros ahorrados y toma 2 decisiones muy distintas. Primera, compra un coche. 30.000 euros al contado. Sin deuda, sin banco, sin complicaciones. 4 años después, el coche vale menos de la mitad. Ha convertido 30.000 euros en 12.000. Y decreciendo. Son 12 euros al día durante 4 años metidos en algo que pierde valor cada vez que sale del garaje. Segunda decisión, tiempo después, con 10.000 euros de nuevo ahorro, da la entrada de un piso pequeño de 90.000. El banco financia el resto. La cuota son 300 y pico euros. El alquiler entra por algo más de 500. Flujo positivo desde el primer mes. El piso paga su propia deuda. 4 años después, Carlos tiene un activo que vale más de lo que pagó, una deuda que se ha reducido sola con cada cuota, y sobre una entrada de 10.000 euros, un patrimonio neto de más de 20.000. Más del doble de lo que invirtió. El coche consumió capital. El piso usó deuda para crear capital. No es magia. No es suerte. Es entender la diferencia entre las dos decisiones. Resumen rápido. 1. El apalancamiento multiplica en las dos direcciones. No solo multiplica ganancias, también multiplica errores. 2. El primer número no es cuánto puedes ganar. Es cuánto te cuesta el dinero. 3. El flujo de caja manda. Si el activo no puede pagar su propia deuda, tú eres el plan de emergencia. Y ese es el problema. Mucha gente cree que está invirtiendo cuando en realidad solo está comprando presión mensual. Si este vídeo te ha hecho mirar la deuda de otra forma, dale like y suscríbete a Economía Fácil. La próxima semana, control de gastos. El método más simple que existe, sin apps, sin fuerza de voluntad y sin convertir tu vida en una hoja de Excel. Te espero ahí. Datos, no opiniones. Sin postureo. Hasta el lunes.